Bueno, ahora vamos a nuestro método de cargar nuestra tabla, nuestra grilla. Entonces vamos, vamos a explicar un poquito. Este método de cargar tabla tiene que accionarse o tiene que cargarse en el mismo momento en donde se carga la factura, el número de factura en ese campo. Entonces, cuando se carga, yo ingreso aquí el código de la compra, le doy enter, se carga el número de la factura y automáticamente se tiene que cargar mi tabla también en ese momento. Entonces vamos a llamarle a ese método dentro de este método de que le llamamos acción anular. Bien, entonces en este punto es en donde luego de cargar la factura, luego de eso vamos a cargar nuestra tabla, ¿verdad? Y ahí vamos a dejarle solo en un comentario para realizar ese método. Entonces aquí lo voy a llamar cargar tabla anular, le voy a llamar, que sería el método que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces para realizar ese método lo que vamos a hacer es un select anidado. ¿Sí? Se llama select anidado cuando hacemos un select de varias tablas. Hay dos formas de hacerlo, una que es comparando los códigos con el where y la otra es con el join. Nosotros vamos a hacerlo con el where. Entonces para eso, para realizar esa consulta, lo que vamos a utilizar es nuestro pgadmin. Entonces voy a abrir el pgadmin, voy a abrir ahí un editor SQL y con eso, con este editor vamos a hacer primeramente la consulta. Entonces, si mi consulta me funciona aquí, entonces también debería de funcionar sin ningún problema en Java. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces aquí vamos a hacer un select. Vamos a hacer primero un select asterisco from de mi tabla compras. Sería compra. Bien, entonces ahí tengo las dos compras y ahora vamos a hacer el select que va a llenar esa grilla y vemos que la grilla, qué datos era que contiene, vamos a mirar otra vez en NetBeans para saber qué es lo que vamos a consultar. Entonces contiene código de producto, el nombre del producto, descripción del producto y cantidad. ¿Sí? Bien, entonces esos valores son los que vamos a traer. Y también lo que vamos a traer aquí que no está dentro de esta grilla es el código del depósito en donde se guarda ese producto también. Porque puede darse el caso que tenemos varios productos en diferentes depósitos. Entonces necesitamos también ese código de depósito para realizar nuestra consulta. Entonces vamos a ver algo un poco diferente también ahí. Vamos a ver cómo podemos agregar una columna más aquí de código de depósito, pero que sea invisible, ¿verdad? Que no se visualice. Vamos a ver eso un poco más adelante. Bien, ahora entonces vamos hasta nuestro pgadmin y vamos a realizar nuestra consulta anidada. Bien, entonces la consulta sería de la siguiente forma, con la estructura select, from y where. Bien, voy agregando un poco esto. Entonces, lo que yo necesito es, en primer lugar, era el código del producto. Entonces, código producto, coma, necesito el código de la compra, también necesito el código del depósito y también necesito la cantidad. Necesito cantidad y necesito también el precio, porque ese precio era también un valor que teníamos dentro de nuestra tabla. Bien, entonces cantidad, precio y el código del depósito. Ok, ahora en el from, ahí es en donde vamos a llamarle a nuestras tablas. Las tablas, la tabla principal a la que vamos a consultar ahora va a ser la tabla de detalle, porque es en ese lugar en donde se encuentra el código de la compra, el código del producto. Sí, entonces esa sería mi tabla cabecera, vamos a decirle, mi tabla principal a la que voy a hacer la consulta. Entonces vamos a hacer un detalle de compra, sería mi tabla principal.
La siguiente tabla va a ser la tabla compra. Luego tenemos la tabla producto. Tenemos también la tabla depósito. Y por último tenemos la tabla de stock. Bien, ahí ya tenemos entonces todas nuestras tablas a las que estamos haciendo la consulta. Y lo siguiente sería ya hacer las comparaciones. Aquí es la parte en donde va a ser un poco más larga porque tenemos que comparar varios códigos. Bien, el primer código que vamos a comparar va a ser el código de la compra. Entonces, para realizar las comparaciones, como ya sabemos, en una consulta anidada lo que tenemos que hacerle es agregarle las etiquetas a las tablas y a los campos. Entonces, esta tabla se llama detalle de compra, entonces le voy a agregar la etiqueta DC, que sería detalle de compra. Esta es la tabla compra, la letra C, este es producto P, depósito D y el stock le vamos a agregar que sea S. Bien, aquí arriba entonces el código del producto va a venir de mi tabla principal de producto. El código de la compra va a venir de mi tabla detalle de compra, que es lo que me interesa ahora. El código del depósito es el de la cantidad, va a venir del detalle también. Y el precio también va a venir de esa tabla detalle de compra. Bien, ya tenemos entonces todos los valores, ya le agregamos las etiquetas y ahora vamos a empezar a hacer las comparaciones. Entonces la primera comparación que hacemos es el código de la compra es igual a code compra. Bien, entonces mi tabla principal es DC, que es el detalle de compra, en donde también tenemos este campo código de compra en nuestra tabla principal de compra, entonces sería C punto. Bien, voy a darle un enter y le voy a dar un AND y entonces el código del producto, que es mi siguiente campo, va a ser igual a código de producto. Bien, mi tabla principal es DC, detalle de compra, y mi tabla aquí es de producto, entonces P punto. Bien, el siguiente campo es el código del producto, el código del depósito, mejor dicho. El código del depósito va a ser igual a mi código de depósito. En donde tengo ese código de depósito, tengo en el detalle y también tengo en el stock. Bien, lo que me faltó aquí es este producto yo tengo en dos lugares. Tengo en la tabla detalle y también tengo en la tabla de stock. Entonces voy a hacer otra vez una consulta del producto, pero ahora comparando con la siguiente tabla, que es la tabla de stock. Bien, ya tenemos entonces comparado el producto. Los productos que se encuentran dentro del detalle de compra sean iguales a los que están dentro del producto, y los códigos de los productos que están dentro del detalle de compra sea igual a lo que está dentro de mi tabla stock. Bien, luego de eso hacemos el del depósito y en el depósito tenemos también dos veces el código. ¿Por qué? Porque tenemos un código dentro de stock. Entonces hacemos AND codepósito es igual a codepósito, pero esta vez el código del depósito está en stock y también está dentro de mi tabla de depósito, que le llamamos D. Bien, ahora lo siguiente que haríamos sería ya la última comparación, que sería AND el código de la compra, que sería DC, el código de compra va a ser igual a un valor que nosotros le vamos a pasar mediante ese campo, que es nuestro campo código en nuestra base de datos. Bien, entonces vamos a probar nuestra consulta. Aquí le voy a agregar un valor estático, le voy a poner un 2, que yo sé que existe un código de compra número 2. Entonces ahí vamos a hacer esta consulta. Entonces selecciono todo, le doy a ejecutar y ahí efectivamente ya me trae los datos, y con estos datos es que nosotros vamos a llenar
nuestra tabla. Entonces, así tal cual como tenemos en este lugar, es como vamos a visualizar dentro de nuestra tabla. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña demostración de qué pasa si yo no comparo todos los códigos que existen dentro de todas las tablas. Entonces yo, por ejemplo, puedo ejecutar directamente el select y el from, porque eso es lo que necesito para tener ya un resultado de consulta. Necesito los campos y las tablas de dónde están viniendo esos campos. Entonces ahí ya me trae unos resultados, pero los resultados son totalmente duplicados o se multiplican por la cantidad de registros y tablas que tenemos, ¿sí? Entonces todos estos datos están siendo duplicados. Entonces para eso es que nosotros hacemos las comparaciones de los códigos. Entonces aquí, haciendo una comparación de un código, ya vamos a tener menor cantidad de resultados. Haciendo la comparación de otro código, sigue disminuyendo la cantidad em, de resultados, ¿sí? Hasta llegar al punto que queremos, que sería en el momento en donde comparamos la totalidad de todos los em, de todos los de todos los códigos, ¿sí? Entonces aquí le hacemos uno más específico todavía. Aquí ya tenemos todos los detalles. Esto sería en la tabla de detalle de compra. Entonces vamos a ver que tenemos 4 registros. Entonces voy a abrir un ratito mi tabla de detalle de compra para visualizar el contenido. Entonces detalle de compra, ahí vemos que tenemos efectivamente 1, 2, 3 y 4 registros que corresponden con lo que tenemos en en el resultado de nuestra consulta. Entonces aquí vemos que tenemos efectivamente los 4, pero yo lo que necesito es específicamente el código que estoy ingresando en mi campo código, ¿sí? De mi formulario, hablando ya en el formulario, ¿verdad? Entonces en este caso le paso el número 2, que es para asignarle un valor estático para hacer la comparación. Y en la compra 2 se hicieron entonces la compra de 2 productos, efectivamente. Entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar este select para llenar mi tabla. Bien, ahora vamos nuevamente al NetBeans y ahí sí ya voy a hacer mi método para cargar la tabla. Entonces lo voy a llamar de esta misma forma a mi método. Bien, que voy a crear un comentario, método para cargar tabla anular. Entonces private void. Bien, entonces ya sabemos cómo hacer cómo cargar una grilla. Ya vimos que utilizamos el cursor. Entonces cursor es igual, abrimos y cerramos paréntesis, default table model, grilla. Sabemos que la grilla es el nombre de esto, ¿sí? Entonces grilla punto get model. Estamos asociando el cursor entonces a la grilla. Bien, ahora lo que hacemos va a ser la consulta que va a llenar esa grilla. Entonces rs es igual a com.listar y aquí vamos a utilizar esa consulta que hicimos en nuestra base de datos. Bien, entonces voy a abrir esa consulta y voy a copiar hasta este signo de es igual, porque este número 2 es lo que nosotros vamos a traer con el getText del campo código. Entonces vamos a copiar esto, le voy a copiar, voy a abrir mi IDE y aquí voy a pegar ese código. Bien, esto podemos tabular mejor, podemos seleccionar esto y le damos a tabulador. Voy a seleccionar bien. Ahí. Y aquí por último lo que me falta es concatenar ese código 2 que le pasamos. Ahora lo que vamos a traer es lo que contiene el campo código. Bien, entonces esta sería toda la consulta, mientras el código del producto, lo que ingresamos acá, ¿sí? Ahí ya tenemos entonces eso. Muy bien, voy a acomodar un poco esto. Bueno, al finalizar, para cargar nuestra tabla lo que necesitamos es, como ya habíamos visto anteriormente, es un string.
Este string le voy a llamar fila y es el que se va a encargar de escribir los datos dentro de nuestra fila. Entonces vamos a tener un string de, en este caso, ¿cuántos valores serían? Serían, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5 valores. Todo lo que tengo en mi select es lo que me va a mostrar. Lo que yo visualizo es lo que está siempre en el select. Entonces vendría a ser un select de 5 elementos, o sea, un string de 5 elementos es lo que voy a cargar. Bien, entonces ahí vamos a hacer un while, abrimos los paréntesis, abrimos las llaves, cerramos y ahí vamos a hacer un rs.next. Bien, ahí vamos a encerrar el bloque y ahí ya empezamos a escribir dentro de nuestra tabla con fila en la posición 0. Fila, entonces en la posición 0 va a ser igual a rs.getString. En la posición 0 yo tengo vamos a mirar, entonces tengo código, producto, precio y cantidad. En ese orden vamos a pasarle entonces estas filas, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo es el código del producto, cerramos punto y coma. Voy a directamente ya copiar esto para no perder demasiado tiempo. Entonces este sería en la posición 1, posición 2, 3 y 4. Bien, el dato número 2 que necesito entonces es mi código de compra. El dato 3 sería el precio. El otro sería la cantidad. Precio, cantidad y código de depósito es lo que necesito para finalizar. Bien, aquí vamos a ver algo un poquito. Nosotros tenemos nuestra tabla, nuestra grilla con 4 columnas y nuestro select tiene 5 columnas para llenar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle una columna más, pero no es necesario visualizar el código del depósito, pero sí necesitamos usar, porque vamos a capturar ese valor para utilizarlo dentro de nuestro método guardar. Entonces necesitamos ese dato. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear una columna más aquí, le damos clic derecho, table content, nos vamos hasta columnas y ahí vamos a insertar una columna nueva. Entonces esta columna va a ser el código del depósito. Entonces para que no se visualice ese código de depósito, lo que vamos a hacer es, vamos a poner en 0 este valor que dice aquí pref width, vamos a poner en 0, min width 0 y max width también en 0. Le damos en closet y está la columna ahí, pero como sus valores están en 0 no se visualiza. Bien, entonces ahí ya podemos terminar nuestro cargar. Aquí le damos entonces cursor .add row que utilizamos para agregar los valores. Muy bien. Luego de eso, lo siguiente que hacemos ya es llamarle a este método de cargar anular dentro de nuestro método anterior, que era de acción anular. Entonces voy a descomentar esto, vamos a guardar y ahí vamos a hacer la prueba. Bien, le damos al botón anular, vamos a ingresar el código número 2, le damos enter y ahí efectivamente ya me trae el número de la factura de esa compra y los productos que compramos. ¿Y para qué es que necesito yo estos datos aquí visibles? Porque de aquí se van a tomar los datos que se van a restar. Yo tengo que restar 5 productos de mi tabla stock de este producto número 2. También tengo que restar 10, ¿sí?, del siguiente producto. Entonces por eso es que necesito yo esos valores. Muy bien. Luego de esto lo que vamos a ver ya es nuestro método para grabar.